¿Sabías que los vikingos lograron dominar vastas regiones de Europa sin necesidad de conquistar un solo castillo? Así es. Estos guerreros del norte inventaron un imperio sin territorios oficiales, sin fronteras fijas, pero con algo mucho más poderoso. Una red de terror calculado que convertía el miedo en ingresos regulares. Mucho antes de que existieran las mafias, los sistemas fiscales o incluso la OTAN, los vikingos ya habían desarrollado una estrategia de control geopolítico basada en amenazas sistemáticas, demostraciones quirúrgicas de violencia y, sobre todo, pagos masivos. En lugar de levantar fortalezas, levantaron reputaciones. En vez de recolectar impuestos con sellos reales, lo hacían con hachas afiladas y mensajes muy claros: paga o arde. Y lo más impresionante, funcionó. Durante más de 250 años. La historia oficial nos habla de los vikingos como saqueadores sedientos de sangre. Pero los registros históricos, las monedas enterradas y los tratados firmados pintan otra imagen, la de un sistema económico tan efectivo que llegó a institucionalizarse en reinos cristianos que, irónicamente, despreciaban a los vikingos mientras les pagaban religiosamente cada año. Todo comenzó con una verdad simple: el miedo es más barato que la guerra. Los nórdicos lo entendieron antes que nadie. Cada incursión era una inversión, cada barco una declaración, y cada saqueo inicial una demostración planificada para enviar un mensaje: podemos hacerlo, pero preferimos que nos pagues por no hacerlo. La clave de su modelo era la psicología. En lugar de atacar por sorpresa, muchos desembarcos eran altamente teatrales. Las velas negras en el horizonte, los cuernos de guerra, las cruces invertidas. Y si algún poblado dudaba, bastaba con arrasar al vecino. Porque el miedo no viaja a pie. Viaja más rápido que los mensajeros y deja cicatrices más profundas que las heridas físicas. El sistema se perfeccionó cuando los vikingos descubrieron que podían cobrar sin siquiera luchar. Un buen ejemplo: París, año 845. Una flota dirigida por Ragnar Lodbrok avanza por el Sena. No llegan a destruir la ciudad, no necesitan hacerlo. El rey Carlos el Calvo paga 7,000 libras de plata. 7,000, una fortuna equivalente a millones de salarios. ¿A cambio de qué? Que se vayan. Y se fueron. Pero no sin antes enviar un mensaje claro: hoy fue París, mañana puede ser cualquiera. Desde ese momento la amenaza se volvió más poderosa que la espada. Los líderes vikingos sabían leer a sus enemigos. Si una ciudad era rica, la tarifa subía. Si era pobre, se ajustaba. Si dudaban, se daba un ejemplo, pero siempre con reglas claras. De hecho, en muchas ocasiones los acuerdos incluían cláusulas detalladas: plazos, pesos, pureza de la plata, penalidades por demora. Eran contratos no firmados, pero más temidos que cualquier decreto real. Este modelo, llamado Danegeld, se expandió como una epidemia financiera. Inglaterra incluso creó un impuesto nacional permanente, no para defenderse, sino para pagar regularmente a los vikingos. Es decir, el gobierno inglés recaudaba dinero de sus ciudadanos para dárselo a extranjeros armados, con el único fin de evitar su ira. Si eso no es control político, ¿qué lo es? La arqueología nos da aún más pruebas. En Suecia, en la isla de Gotland, se hallaron más de 180,000 monedas de plata, muchas de ellas acuñadas en Francia, Inglaterra y el Califato Abasí. ¿Cómo llegaron ahí? No fue comercio. Fue tributación forzada, un impuesto emocional disfrazado de negociación. Y no eran improvisados. Los líderes vikingos viajaban con básculas calibradas, pesos exactos, sistemas de conversión de monedas. En plena Edad Media, cuando los reinos cristianos aún debatían cuántos ángeles caben en una aguja, los vikingos ya estaban usando calculadoras portátiles de plata. También entendían el marketing del terror. Usaban símbolos rituales, ejecuciones teatrales como la famosa águila de sangre, y cronistas accidentalmente
Dejaban escapar detalles para que el miedo viajara por toda Europa. Un ejemplo, en Nantes, después de que la ciudad se negara a pagar, ejecutaron al obispo en el altar durante la misa de Pascua. No fue una masacre al azar, fue un acto deliberado con propósito psicológico. Nadie es intocable, y no todo era saqueo. En Irlanda, por ejemplo, ofrecían paquetes de protección contra otros vikingos. En esencia, pagabas a una banda para que te protegiera de sus primos. Un sistema tan sofisticado que los monasterios pagaban cuotas mensuales, y algunos incluso mantenían relaciones cordiales con sus extorsionadores. En Francia, los vikingos innovaron aún más. Establecieron peajes fluviales. Si querías comerciar a través del Sena o el Loira, debías pagar. Si no, tu barco desaparecía. Literal. No había apelación ni autoridad superior. Eran el Estado dentro del Estado, una autoridad paralela basada en el miedo y el cumplimiento estricto de sus reglas. Y lo más increíble, su modelo económico fue tan exitoso que inspiró su propia transformación. Con tanto dinero y poder, los vikingos empezaron a establecerse. Se volvieron señores locales, príncipes, reyes. Lo que comenzó como extorsión se convirtió en gobernanza, desde el Danegeld al feudalismo. Pero ese es solo el comienzo. En la segunda parte, exploraremos cómo el sistema vikingo de terror económico fue adaptado y transformado en diferentes regiones de Europa, desde los peajes legales de Normandía hasta los tributos estatales de la Rus de Kiev y los acuerdos diplomáticos con el Imperio bizantino. Verás cómo los hijos de los extorsionadores se convirtieron en los arquitectos del Estado moderno. Mientras el sistema del Danegeld se expandía por Europa occidental, los vikingos comenzaron a perfeccionarlo y adaptarlo a cada región como un virus inteligente, mutando, infiltrándose, integrándose. Ya no eran simplemente saqueadores, eran ingenieros de control, diseñando un modelo de extorsión económica tan efectivo que terminó convirtiéndose en política oficial de sus víctimas. En Inglaterra, por ejemplo, lo que comenzó como pagos improvisados a flotas invasoras terminó institucionalizándose. Ya no se discutía si se pagaba, sino cuánto y cuándo. En el año 1002, el rey Etelredo pagó lo que hoy equivaldría a decenas de millones de dólares en plata. ¿El motivo? Evitar una masacre. El resultado. El sistema se formalizó con oficinas, registros y recaudadores locales. Inglaterra, sin saberlo, convirtió a los vikingos en parte de su estructura fiscal. Pero el mayor ejemplo de cómo el miedo puede volverse poder legítimo está en Francia. Tras décadas cobrando peajes fluviales y arrasando regiones enteras, los vikingos recibieron lo impensable: tierras legales. En el año 911, Rollo, un jefe vikingo, firmó un tratado con el rey Carlos el Simple. A cambio de dejar de atacar París, recibió el control de un territorio que más tarde se llamaría Normandía. Y eso cambió la historia. Los antiguos invasores se convirtieron en vasallos, aprendieron francés, abrazaron el cristianismo, y en una generación ya estaban construyendo iglesias donde antes las habían quemado. Sus descendientes se convirtieron en los mismos nobles feudales que solían extorsionar. Y, lo más impactante, menos de siglo y medio después invadieron Inglaterra y tomaron el trono. Guillermo el Conquistador, rey normando de Inglaterra, era bisnieto de un extorsionador vikingo. Europa no fue conquistada por la espada, sino por la memoria del miedo. En Irlanda, los vikingos siguieron otro camino. En lugar de grandes conquistas, establecieron nodos comerciales fortificados: Dublín, Wexford, Limerick. Desde allí aplicaban su sistema con precisión. Los monasterios cercanos pagaban en ganado, alimentos y objetos sagrados para evitar los ataques. Pero lo más fascinante es que, con el tiempo, los líderes vikingos se integraron en la política local. Se casaban con princesas gaélicas, actuaban como mediadores y mercenarios. Y cuando no cobraban protección,
Eran contratados para atacar a los rivales políticos de sus nuevos clientes. Una evolución aún más sorprendente ocurrió en Europa del Este. Los vikingos suecos, conocidos como los varegos o Rus, navegaron por los ríos que conectaban el Báltico con el Mar Negro. Allí, en lugar de ataques violentos, establecieron puntos de control en rutas comerciales estratégicas y comenzaron a cobrar protección fluvial a tribus eslavas y comerciantes árabes. No era necesario un ataque, bastaba con controlar el paso. Si pagabas, navegabas; si no, tu barco desaparecía. Este modelo fue tan efectivo que la ciudad de Kiev, entonces solo un puesto comercial, se convirtió en la capital de un nuevo estado, la Rus de Kiev. Sí, lo que hoy conocemos como Rusia, Bielorrusia y Ucrania tiene sus raíces en el sistema de cobro vikingo. Los líderes escandinavos, tras años de tributar a punta de lanza, se fusionaron con las élites eslavas. Crearon una estructura política, militar y tributaria que siglos más tarde sería la base de los grandes imperios orientales. Incluso el Imperio Bizantino firmó tratados con estos bárbaros. En el año 907, Constantinopla acordó pagos a los Rus vikingos a cambio de paz y comercio. No solo los aceptaron como aliados, les dieron derechos comerciales especiales, extorsión, diplomacia. La línea se volvió tan delgada como una hoja de espada vikinga. Y si pensabas que los musulmanes eran inmunes a este sistema, piénsalo dos veces. En el año 844, una flota vikinga atacó las costas de la península ibérica. El califa de Córdoba respondió con fuerza, pero más tarde, los vikingos no regresaron con armas, sino con propuestas. En el norte de África, negociaron acuerdos para no atacar puertos a cambio de tributos. Algunas aldeas costeras incluso los contrataron como escoltas para proteger sus barcos de piratas. Vikingos. Sí, cobraban por evitar que sus propios compañeros atacaran. Un sistema de seguridad tan irónico como brillante. Y aquí viene el giro más importante de toda esta historia. Los vikingos dejaron de ser extorsionadores para convertirse en Estado. Sus sistemas de cobro evolucionaron en estructuras fiscales, sus líderes se convirtieron en aristócratas, sus asentamientos en ciudades comerciales. Lo que comenzó como una economía basada en el miedo, se convirtió en gobernanza, ley y administración. Las mismas rutas que alguna vez usaron para saquear fueron transformadas en corredores comerciales legítimos. En Inglaterra, el Danegeld se transformó en impuestos regulares, en instituciones permanentes. En Francia, los descendientes de Rollo desarrollaron el sistema feudal que dominaría Europa durante siglos. En Rusia, los varegos crearon una clase gobernante, y en Irlanda, los antiguos saqueadores nórdicos se integraron como parte del tejido político local. Incluso la lengua y el derecho europeos fueron marcados por esta transformación. Palabras como law, thing, asamblea, y muchos términos fiscales tienen raíces nórdicas. ¿Quién lo diría? Los que una vez aterraban al continente terminaron creando parte del andamiaje legal y administrativo de Europa. El legado de este sistema no es solo arqueológico o lingüístico, es conceptual. Los vikingos entendieron algo fundamental antes que nadie, que el control psicológico es más poderoso que el militar, que una amenaza bien calculada puede abrir más puertas que una espada, y que a veces es más rentable ofrecer protección que destruir. Lo que comenzó en Lindisfarne con terror y sangre, terminó en Normandía, Dublín y Kiev, con leyes, monedas y alianzas. Un imperio sin capital, sin fronteras, sin ejército permanente, pero sostenido por el miedo, la astucia y la plata. El imperio del miedo nórdico. Así, los vikingos pasaron de ser los enemigos más temidos de Europa a convertirse en los arquitectos invisibles de su historia.